Muy bien, pues como esta es una segunda parte, que es el único programa hasta ahora en el que lo hemos hecho en dos partes, ¿no? Bueno, Rock Estudio No, no hubo dos. el de los sentidos. También hubo parte uno y parte dos. Ajá, Sí. pero así, pero una seguidita de la otra. Sí, primero hablamos de tres sentidos y luego de otros dos, una Ok, cosa así. no olviden Sí. de lo que acabo de decir. Pero, como es segunda parte, puedo hacer sí, a ver. Un recap. Previously on Mandalax de las emociones. Alejandra y Leonora estuvieron revisando el modelo clásico de las emociones, en donde explicaron que las emociones, según este modelo, son innatas y universales. No esperabas Previously on. No esperaba que tampoco que me saliera tan de mi alma. Alejandra y Leonora, de hablar en tercera persona. Alejandra y Leonora aquí platicaron entonces que las emociones innatas y universales. Eh, Está basado también en la idea de que hay como circuitos neuronales o estructuras neuronales también, y también sistemas fisiológicos, es decir, como hormonas y demás cosas que se prenden y se apagan, que pueden distinguir a una emoción de otra, o sea, que son específicas para cada emoción. Ese es el modelo clásico. O sea, una emoción específica como decir miedo o enojo, según este modelo, dispararía ciertos circuitos o estructuras neurológicas, pero solo esos, no otros, ¿no? Y tendrían una reacción fisiológica específica a esa emoción que se podría distinguir muy claramente de lo que disparan otras emociones. O sea, cada una de las emociones tiene básicamente como una esencia neurológica. Esto es lo que este modelo plantea. Esencia neurológica y fisiológica, como huella Ujú. digital. Sí. Y luego entonces estuvimos revisando la evidencia científica de este modelo clásico, que pues al parecer hay como muchas cosas que dicen que así es, pero también hay muchas cosas que dicen que no es. O sea, no es concluyente. Ajá. Mm, Parece, algunas investigaciones ven como, sí hay huella digital fisiológica de la emoción, y otras es como, no para nada. También Alejandra y Leonora platicaron de que con esas mismas investigaciones de este modelo clásico y otras más, se ha visto que si a la gente se le van quitando los conceptos por cosas como darle menos explicaciones de lo que está viviendo o viendo, de no darle explicaciones para nada, de pedirles que omitan ciertas palabras, de quitarles como palabras que le pueden dar como un sentido contextual a lo que están viendo o experimentando, se van volviendo mucho peores en identificar las emociones en otras personas. Ahora, vimos también lo contrario, que si se les da contexto, ¿no? Si le enseñas una fotito, si le platicas una situación, si le cuentas un cuentito, somos mejores identificando emociones. Y todo esto entonces ha llevado a diferentes personas de ciencia, especialmente a una científica que se llama Lisa Feldman Barrett, a proponer un nuevo modelo de la ciencia de las emociones. Entonces, si no han escuchado el capítulo anterior, sí sería muy buena idea que lo escucharan antes de este, porque sí es muy Totalmente. continuación. Y es en este capítulo, el de hoy, lo que vamos a platicar es sobre estas ideas de la nueva ciencia de las emociones, que es un modelo nuevo que, a ver, disclaimer, pues ningún modelo en ciencia es que sea la verdad. O sea, el modelo clásico de las emociones, el de Paul Ekman, tampoco era la verdad. Y, o sea, es como ¿cuál es la teoría que puede salir a partir de la evidencia que tenemos, no? O sea, la mejor teoría que explica la mejor evidencia que está hasta ahora. Y este nuevo modelo de las emociones, que se llama el modelo de emoción construida o de las emociones construidas o de la construcción de las emociones, pues sí hace mucho sentido según cierta evidencia. Tiene que ver con varias otros modelos o ideas que existen actualmente sobre la neurociencia, en particular de cómo el cerebro crea la realidad que estamos percibiendo, que es lo que algunas veces, algunos investigadores o en investigaciones se le dice que vivimos una alucinación controlada. Es decir, percibimos la realidad a través de conceptos que estamos creando, ¿no? Por eso sería una alucinación. Lo cual quiere decir que siempre estamos viendo el presente a través del pasado, como de ojos del pasado. Y vamos a ir explicando eso paso a paso. O sea, ese fue el previous León. Si usted le dio omitir intro, aquí es donde empieza el programa de hoy. Porque omitir intro es lo máximo. Ojalá Excepto no. cuando la intro está muy buena. Yo no omito Exacto. mucho en sí. Yo también, porque además hay unas que cambian. Por ejemplo, la de Silicon Valley cambiaba cada temporada según iba cambiando el panorama del Silicon Valley real. Y venían Y, otras compañías y así. Entonces estaba padre ver la intro. Pero y bueno, luego, si,
Sí, ya, porque no nos vamos a tardar más. Es que iba a Ajá, decir que luego hay unas que tienen canciones bien padres. como la de Dark, que era una canción de Apparat Ah, buenísima. Y exacto, esa exacto. también cambiaba, sí, Sí, ajá. sí. Bueno, no nos distraemos. Aprovechando que toda esta teoría tiene que ver con contextos, pongamos en contexto lo que esta teoría novedosa entiende como emoción, o sea, su definición de emoción. Para Lisa Feldman Barrett y la gente que la sigue, las emociones son construcciones que crean nuestros cerebros y que le permiten guiar nuestras acciones y explicar cómo nos estamos sintiendo en una situación en particular. Ahora, que sean construcciones no quiere decir que no sean reales. Son reales como cualquier otra cosa que vemos, escuchamos o percibimos con los sentidos. O sea que todo lo que vemos, escuchamos y percibimos con los sentidos es también una construcción. Ahí está la parte Yes, que se empieza a poner exacto. interesante. Y para eso, primero hay que entender ciertas cosas de Johnny, que cada vez descubrimos que está más loco. O sea, Johnny, el cerebro está muy loco. entonces, a ver, Johnny, nuestro cerebro, bueno, puede ser entendido de diversas maneras. Una de estas es que es una red de muchísimas neuronas que se están comunicando muchísimo, o sea, millones de comunicaciones entre neuronas. Y esta red de muchísimas neuronas está embebida en químicos que son los neurotransmisores, que son los que permiten que las neuronas tengan todas estas miles de millones de comunicaciones entre ellas. Entonces, si vemos el cerebro desde este punto de vista, o sea, como una red gigantesca y no nada más como un órgano en el que está formado como un rompecabecillas de diferentes módulos mentales, entonces esta super red que tenemos que llamamos cerebro, pues tiene, digamos, más plasticidad, o sea, puede crear un montón de patrones eh, de un momento a otro, literal, lo cual lo hace una red de muy alta complejidad. Entonces, la alta complejidad que efectivamente tiene nuestro cerebro para hacer todas las cosas que hace, que son muchísimas, lo alcanza, o sea, como para ser más eficiente, a través de una cosa que se le llama degeneración, que es la capacidad de que tienen diferentes juegos o conjuntos de neuronas para dar diferentes estados mentales, digamos, em, para dar diferentes estados mentales, por ejemplo, el enojo, ¿no? Que sería un estado mental, a través de diferentes formas. Es decir, que no siempre se tengan que prender las mismas neuronas para dar el enojo, sino diferentes. Eso sería la degeneración. Queda claro que el cerebro es básicamente a lo que le debemos estar vivos y entender qué demonios está pasando, pero vamos a pensar un poquito en él y como en para qué sirve y qué está haciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, está ahí como esta gran masa de neuronas y grasa sentadito adentro del cráneo, así como, Como Crank. como Krang adentro, sí, 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 adentro de su robot gigante, que es nuestro cráneo, y todo el tiempo está recibiendo información proveniente de nuestros órganos sensoriales, de que tus ojos, la oreja, la nariz, la boquita, nuestra piel. Y esta información que recibe, pues es información que da como una noción de lo que está allá afuera, pero es información ambigua. O sea, no es que llegue así como de directamente tú estás viendo una hamburguesa y oliéndola y medio como saboreándotela y estás como en realidad viendo una hamburguesa. O sea, estás más bien recibiendo como ciertos estímulos que tu cerebro interpreta y dice, hamburguesa. O sea, O sea, recibe, no es como Crank que está ahí afuera, sino que claro, está adentro, en un lugar exacto. oscuro. Y lo que recibe es la información, por ejemplo, de la luz que refleja todo lo que constituye esta hamburguesa y que convierte dentro de su carnita y grasa en inputs eléctricos que desencadenan que se liberen ciertas sustancias químicas y todo este movimiento de impulsos eléctricos y sustancias químicas que se liberan a partir de lo que está medio entendiendo que está percibiendo de afuera, lo convierte en imágenes, en sonidos, en olores, etcétera. O sea, crea el concepto de hamburguesa a partir de como muchos inputs que podrían ser muy vagos. O sea, hay una interpretación, está interpretando todo el tiempo porque básicamente está encerrado dentro del cráneo en un lugar oscuro con muchas conexiones hacia todo nuestro cuerpo, que es lo que le está dando la información que, bueno, ya tiene que interpretar. Por ejemplo,
como la historia está muy noventera, yo creo, de como historias de terror que te contabas en la primaria, de estás en la cama y entonces de repente bajas el brazo, bueno, y había una niña, ¿no? Bajaba el brazo y entonces sentía una lamida y decía, ah, sí, es mi perrito, y luego resultaba que habían matado a toda su familia y era un asesino que le estaba lamiendo la mano. ¿No te la contaron Jesus. nunca? Era una cosa horrible, sí. Pero bueno, imagínense esa historia. ¿Por qué el asesino Justo, le lamería la mano a la única persona que dejó con vida? porque era un asesino loco, obviamente. Y porque eran los 90. Eso, Ajá. según yo, genéricamente Porque explica un además buen la de historia, cosas. según yo, se quedaba ahí, o sea, como que no había más ahí, y era como, ¡ah, no, terror! Pero bueno, entonces sientes que algo te lame y entonces tu cerebro interpreta, es mi perro porque tu perro te ha lamido muchas veces, no es un asesino porque pues eso sería Claro. algo muy extraño que de repente interpretara. Algo ya más cotidiano como un ruido, ¿no? De repente empieza, que a mucha gente le pasó después del sismo del 2017 en la Ciudad de México, cualquier alarmilla era la alarma, la alerta sísmica. Y Güey, un además, coche afuera de sí, mi casa pasaba un camión que su motor y como su claxon sonaban idéntico a la alerta sísmica. Yo vivía en microinfartos todas las exacto. mañanas. Que en realidad no sonaba idéntico a la alerta sísmica, No, sonaba parecido. El cerebro sí, lo interpretaba, o sea, el cerebro lo que está haciendo todo el tiempo es tratando de hacer sentido de la información que está recibiendo. Y justo el hacer sentido de esto usa muchísima de la experiencia pasada como guía. Te acaba de pasar algo que además fue muy fuerte, es decir, el sismo, entonces cualquier sonido que medio se parezca usa o sea, ese como cosa que guardó del pasado, esa experiencia pasada para hacer sentido de algo del presente. Me lame la mano algo y mi perro siempre me lame la mano, bueno, pues interpreta que hace sentido de eso que percibió el cuerpo, diciendo, ah, pues es mi perro lamándome la mano, digo, lamiéndome la mano. Entonces, de esta manera, em, como que ahorra un montón de tiempo y de energía. O sea, cuando machea la experiencia del momento presente, lo que te está pasando con una memoria pasada, es como muy eficiente, porque o sea, muchas veces sí lo que te está pasando en este momento tiene que ver con algo que ya te pasó. O sea, sí, así es la vida, no todo el tiempo, pero sí muchas veces. El cerebro gasta muchísima energía de por sí, o sea, 20% de toda la energía del cuerpo es nada más para el cerebro. Y, o sea, gastaría más si no hiciera esta como predicción, o sea, predicción basada en el pasado. Entonces, de tanta predicción que hace el cerebro, o sea, y de estos modelos que hace para predecir lo que te está pasando en este momento, o sea, las interpretaciones, es que muchos científicos consideran que esa es su función principal, hacer predicciones. es muy interesante cómo hace estas predicciones, sobre todo entendiendo que, y que esto lo entiende el cerebro, hay ciertas cosas que podríamos percibir, por ejemplo, justo como la alerta sísmica o como un ruido fuerte, como un ¡pam! Así, como un tronido, como que el cerebro tiene un menú de opciones del cual podría elegir a qué corresponde ese sonido, ¿no? O sea, podría ser como alguien le disparó a alguien porque México mágico, o hay cohetes porque quién sabe qué santo Porque está siendo México mágico festejado, también. porque México mágico, o alguno de los vecinos tiró algo, se azotó, qué sé yo. O sea, hay muchas alternativas para ese ruido fuerte. Lo que hace es medio que tratar de pensar cuál podría ser la causa más posible de ese ruido fuerte, solo como por qué tan probable sería que ocurriera en distintos contextos. O sea, si es 15 de septiembre, tiene mucho más probabilidades que sea México Mágico Cohetes que México Mágico Disparo por crimen organizado, ¿no? Entonces, por esta probabilidad y por los contextos en los que está ocurriendo, es que el cerebro dice, ah, pues corresponde a esto. O sea, lo que hace es tomar las experiencias pasadas y ver qué de lo que ya conoce que ocurrió del pasado podría encajar mejor con la situación que está viviendo en este momento y pues obviamente teniendo en cuenta todo alrededor, ¿no? Si ves como humo en el cielo acompañando al ruido fuerte, dices México, México, cohetes. Como que toda esa información la interpreta y dice, sin necesidad de haber visto el fuego artificial, puedo entender qué es esto. Y eso es a lo que le llaman la alucinación controlada. O sea, que la realidad que estás percibiendo, o sea, como que dices, ah, sí, acabo de escuchar un cohete, en realidad es una interpretación que está haciendo tu cerebro, controlado en el sentido de que no es una alucinación así loquísima, sino hay un montón de estructuras neurológicas y muchas cosas pasando dentro del cerebro que están controlando eso, ¿no? Y basado en la experiencia pasada, por eso no es que
todos estemos experimentando algo distinto, que bueno, sí, sí en un sentido, pero muy similar y por eso podemos compartir la realidad. Pero bueno, además de esto, los cerebros hacen una cosa súper, súper importante, que es que aseguran de manera eficiente que los recursos fisiológicos que se necesitan para estar bien, o sea, para tener la temperatura que necesitamos, la comida, el agua, en un balance, es decir, que nuestros recursos fisiológicos estén chidos para que podamos sobrevivir, crecer, reproducirnos, sí estén bien, ¿no? O sea, sí estén en ese balance. Y este balance se le llama alostasis. Entonces el cerebro ahí metido en su caja negra, en el cráneo adentro y teniendo como única guía las experiencias pasadas, hace predicciones y estas predicciones las hace pues casi todo el tiempo, o creo que todo el tiempo, esperando que puedan llevarnos a la alostasis, o sea, a que estemos en un estado que esté chido. O sea, sonó la alerta sísmica y entonces es como, es la alerta sísmica, corre, eso es para asegurar que tengas alostasis, o sea, que no te vayas a morir, que tengas adrenalina en ese momento para poder escapar y salvarte. A eso se refiere la alostasis y la relación que tiene con las predicciones que está haciendo el cerebro. Es decir, hace predicciones para asegurar que tengas los recursos fisiológicos necesarios para que puedas estar bien según la predicción que está haciendo, que Que, puede tener o no razón. que está bien interesante porque nos hace ver el cerebro no nada más como un bonche de neuronas que están ahí como echando jetita hasta que de repente llega información desde afuera vía nuestros sensores de información, nuestros órganos de los sentidos propiamente. El cerebro lo que hace es anticipar lo que va a ser percibido por estos órganos de los sentidos. Y estas predicciones que hace las implementa a través de acciones neuronales, sobre todo a través de la corteza cerebral, porque pues la realidad es que esto le conviene. O sea, anticipar es mucho más adaptativo que reaccionar. En el pasado, por ejemplo, el humanito que anticipaba mejor al depredador, pues huía antes de que realmente tuviera al tigre dientes de sable encima, lamiéndole la cara como el asesino a la niña de los 90, ¿no? O sea, como que sus probabilidades de sobrevivir eran mejores si predecía, güey, oigo un rugido y como los arbustos siendo movidos por algo que suena grande y malévolo, pues esa anticipación lo hacía huir en vez de esperar hacia que le lamiera el cachetito. Que según yo, este modelo es como muy evidente cuando piensas en deportistas de muy alto rendimiento, o sea, como Messi, o así Michael Jordan, que los estás viendo, no hay forma de que, o sea, están anticipando lo que va a ocurrir realmente, porque lo han hecho muchas veces, o sea, porque todas esas experiencias pasadas, que es el entrenamiento deportivo, les está dando como de cuando viene un balón de este lugar y además hay tres vatos de esta forma y yo me siento de esto, lo mejor, la mejor jugada es hacer esta, y si es en Claro. realidad, ¿no? Eso es lo que hace el entrenamiento deportivo o de cualquier cosa. Pero a ver, ¿cómo le hace el cerebro para hacer estas predicciones? Bueno, antes, o sea, bueno, y antes, no tan antes, o sea, durante el siglo XX y hasta hace poco tiempo, se pensaba que las funciones del cerebro eran eso, ¿no? O sea, como dijo Leonora hace ratito, detectar nada más la presencia de un estímulo, procesarla y mandar una señal que es como la acción que ya se ve en el mundo, ¿no? El comportamiento en el caso de los animales. Entonces, la actividad de sí, de neuronas específicas, lo que estaría haciendo es reflejando la presencia o ausencia de ciertos estímulos. Es decir, si se prendían neuronas de la parte visual del cerebro, entonces eso quería decir que es porque estaban respondiendo a estar viendo algo, ¿no? Si se prendían neuronas, o sea, si se veían en estudios que se prendían neuronas que tenían que ver con la orientación de los objetos, pues entonces, pues porque está el cerebro respondiendo a un estímulo de viendo una cosa, o sea, de orientándose en un espacio, ¿no? Y así. Pero, pues nuevas investigaciones han visto que no es así, o sea, que no es así nada más, ¿no? Como estímulo reciben las neuronas, hay una respuesta de las neuronas, sino que más bien las neuronas sí empiezan a percibir algo, pero entre más empiezan a percibir ese algo, empiezan a reaccionar a pesar de que el estímulo ya no exista. Eso lo han visto, por ejemplo, en estudios donde ponen a personas a ver cómo una línea está creciendo, por ejemplo, en una pantalla,
Y sí, las neuronas de la parte visual empiezan a prenderse, ¿no? Están viendo algo y entonces se ve que las neuronas están reaccionando a que están viendo algo. Pero después dejan, o sea, la línea que están viendo en la pantalla se detiene y las neuronas siguen prendidas, o sea, siguen percibiendo que algo está pasando, lo cual explica muchas de las cosas, o sea, como de estas cosas visuales, o sea, de, ¿cómo se llaman? Ilusiones ópticas. Ilusiones ópticas. O sea, como que tu cerebro empieza a ver cosas que no están ahí porque empieza a predecir, según la información que tiene, lo que está viendo. Esto todo lo engloba una nueva teoría que se llama la teoría del cerebro predictor, que tiene mucho sentido. Si a usted le hizo sentido lo que acabamos de decir, le va a hacer sentido a esta teoría. Según ella, el cerebro lo que hace es generar modelos de arriba abajo o creencias, o sea, también se pueden entender como creencias, sobre qué tipo de información debería de estar recibiendo en una circunstancia dada. Estas creencias se traducen en el cerebro como predicciones de qué tendría que estar siendo experimentado en cualquier situación dada y otorgando la mejor explicación de qué está pasando para darle sentido a esta experiencia. Entonces, estas predicciones que se crean son enviadas hacia abajo como retroalimentación a otras regiones del cerebro que son como sensitivas, ¿no? Y lo que hace el cerebro con esta información que recibe de otra parte de él mismo, porque pues hay mucha comunicación entre distintas porciones del cerebro, cosa que veíamos en la teoría anterior que como que no hacía mucho sentido, en la de cada una de las regiones del cerebro se dedica solamente a una cosa, no, hay mucha comunicación entre ellas y todas en conjunto permiten generar como una idea o imagen o emoción, ¿no? Entonces, bueno, el cerebro compara sus predicciones con la información sensorial que sí está recibiendo de hecho y si hay algún tipo de discrepancia o diferencia entre lo que está recibiendo realmente de lo que predijo, lo como de alguna manera explica, como diciendo de 15 de septiembre, o sea, si es fecha patria y va a haber fuegos artificiales, me hace más sentido que lo que estoy percibiendo no sea algún criminalillo asesinando a alguien, sino sí sea un fuego artificial, aun cuando vio a alguien correr como, como en la parte de abajo con una gran bolsa con una S de dinero, Con camiseta rayas. con camiseta rayas y un antifaz. Acá. Y entonces permite explicar esto a partir justo del contexto. O sea, hay veces que hace eso, o si de verdad es como no hay otra cosa que según mi modelo pueda explicar esta nueva información, este error de predicción, pues entonces puede haber aprendizaje, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Ah, ok, hay un sonido que suena como esto, pero que no es nada que había escuchado antes, ¿no? Sino es la nueva batería del vecino. Claro. Es decir, hay varias cosas que puede hacer para corregir el error de predicción. Y cuando hablamos de arriba abajo, es tal cual de arriba abajo en las partes del cerebro, porque el cerebro es un órgano jerárquico, es decir, como que hay estructuras más arriba, que sí es más arriba literalmente, o sea, como más, más hacia la corteza, que controlan o integran la información que viene de partes que están más abajo. Entonces, lo más abajo, ahorita como para simplificar, sería el input así como crudo, o sea, la información que le está llegando de afuera, ¿no? Del mundo de los sentidos. Y las partes más de arriba serían como nuestro buen amigo la red neuronal por defecto que hemos hablado mucho, que justo como que está organizando mucha de la información y dándole sentido y luego también haciendo unas cosas medio malévolas, pero... Porque Johnny el cerebro está muy loco. Ajá, sí. Siempre tengan eso en mente. Ajá. Entonces, bueno, los errores de predicción, que eso, que no pueden ser explicados, entonces son considerados como una información pues muy novedosa y a la que hay que poner atención, porque justo hay algo a la que, o sea, que no se puede explicar con el modelo que hizo el cerebro. Entonces eso permite que se ajusten los modelos internos, es decir, que diga, ah, es algo nuevo, ¿no? Ah, es la batería del vecino. Entonces eso en el ciclo de retroalimentación suprime el error de predicción. Es como, ah, ya aprendí que es otro ruido y ya lo integré, ¿no? Claro. Y ahí justo se da el aprendizaje. Y por eso no es que esté nada más como echando jetita adentro de su cráneo, esperando que le llegue información sensorial, para entonces decir, ah, ya me llegó algo de los sentidos, necesito activarme y pensar qué demonios es.
No, está todo el tiempo activamente construyendo hipótesis sobre cómo funciona el mundo y utilizando estas hipótesis previamente construidas para explicar experiencias y para rellenar huecos, digamos, que podrían estar cuando no tenemos tanta información disponible para poder interpretar qué demonios está pasando. Y por eso es que pasa lo que dice Alejandra, de que la percepción se puede interpretar como una alucinación controlada. Está loquísimo, la verdad. O sea, quiere decir que todo lo que estás percibiendo en realidad es una predicción del cerebro casi siempre acertada. Con huecos rellenados así medio al chilling. Ujú, sí. Así como de, ay, no termino de ver si es esto, pero me hace sentido que lo sea. Ujú. Entonces está todo chido y sí es. Como ilusiones ópticas, tal cual. Es lo que hace el cerebro en la ilusión óptica es rellenar el hueco. Pero bueno, hay bastante evidencia de esto, no nada más como de ilusiones ópticas y de rellenar el hueco. Por ejemplo, en un experimento lo que hicieron es poner a gente a leer una palabra en inglés, que es kick, o sea, patada, y mientras la leían, escuchaban una grabación de otra palabra que se parece mucho, que es pick, tomar. O sea, como si en español fuera beso y peso. Es decir, que estuvieran viendo la palabra beso en una pantalla y escuchando peso. Eh, eh, pero peso además como no muy claramente, como medio distorsionado, Como como susurradito. ajá, como sí. Entonces, muchas personas, a pesar de que estaban escuchando peso, como estaban leyendo beso en la pantalla, lo que escuchaban era beso. Y sí, a estas personas estaban obviamente en un escáner de resonancia magnética porque es lo mejor del mundo. Obvio. ¿Por qué no estarían? Y en esta resonancia lo que estaba revelando es que sus cerebros estaban representando de manera más fuerte el sonido de la B o de la P, en este caso si hubiera sido en español como beso y peso, más que lo demás de la palabra. Es decir, el sonido que se correlacionaba de manera más fuerte con el error de predicción, porque justo estaban escuchando algo diferente a lo que estaban viendo. Entonces el cerebro estaba haciendo un modelo de lo que tendría que escuchar y lo que sus cerebros estaban como más activos era en ese sonido principal, o sea, en ese sonido del principio, la B o la P, que era el del error de predicción. Entonces, si los cerebros hubieran, o sea, lo que hicieran, lo que hubieran estado haciendo era simplemente representar la experiencia perceptual, o sea, perceptual, es decir, lo que estaban recibiendo, entonces en realidad la señal más fuerte que se tendría que haber visto en la resonancia magnética era lo que correspondiera a eso, Eso. porque es lo que estaban recibiendo tal cual y lo que estaban viendo, o sea, lo que estaban leyendo y lo que estaban escuchando, pero no, el cerebro estaba más concentrado y más prendido en ver cuál era el error de predicción, ¿no? O sea, en corregir eso, en corregir la diferencia de lo que estaban leyendo a lo que estaban escuchando. Con eso se ve que el cerebro estaba enfocado en los errores de predicción y no en lo que estaba experimentando realmente. Otro experimento que estuvo bien interesante fue uno que es como los científicos haciendo mal las cosas sin querer y que salen cosas chidas en el Inter, que la historia de la ciencia está llena de ejemplos Sí. como este. Pero bueno, habían diseñado un experimento en el que iban a poner a unos ratoncitos a jugar un videojuego que implicaba que los ratoncitos, cuando volteaban a ver a la derecha en el videojuego, su campo de visión se movía hacia la derecha, y cuando tenían que voltear a la izquierda, su campo de visión, más bien, cuando volteaban a la izquierda, su campo de visión en el videojuego tendría que haber volteado a la izquierda también. Como tú, ¿no? Cuando volteas a la derecha, tu campo de visión se hace hacia la izquierda. O sea, Ujú. normal, Sí, claro, como normal. visión Ajá. normal. Sí. Pero por accidente, algún frito cambió como la versión virtual del mundo en ese estudio que están utilizando, y cuando los ratones volteaban a la derecha, su campo visual se movía a la izquierda y viceversa. El estudio era como para poder observar cómo funcionaban los campos visuales de los ratoncitos en los circuitos neuronales, pero lo que eventualmente nos permitió ver es cómo esto se vuelve predictivo con el tiempo, ¿no? Porque cuando empieza a pasar esto de que el campo de visión se empieza a pachequear y los ratoncitos empiezan a ver el lado contrario cuando voltean hacia algún lugar, O el los lado, sí, o sea, al revés, ¿no? Como que sí, volteaban a ver a la derecha y su campo de visión, en vez de se iba a moverse la hacia la izquierda. izquierda, eso sería lo normal, se iba a la Ajá. derecha también. O Sí, sea, como que depende cómo cambiaba. vemos. Ajá, Exacto. Entonces sí. los investigadores dijeron, podemos ver qué surge de esto, si ya, si ya hicimos esta
pues este error, esta estupidez, pues vamos a ver qué le sacamos de provecho. Y los resultados son súper interesantes. Lo que vieron es que al estar, o sea, bueno, porque además de estar poniendo a los ratoncitos a ver estas cosas, obviamente estaban monitoreando sus cerebros, o sea, las señales que estaban representando el flujo visual de lo que estaban viendo los ratones. Y entonces encontraron que estas señales empezaban a cambiar de manera muy lenta al principio, que se les volteaba como lo que estaban viendo los ratones, ¿no? Como esto de que si volteaban a la derecha, su campo de visión también se volteaba hacia ese lado. Entonces, las señales visuales en el cerebro de los ratones empezaban a cambiar lentamente, mientras al parecer la visión de su mundo se empezaba a invertir. Estas señales en los cerebros de los ratones se veían más como si estuvieran prediciendo el flujo visual hacia el lado al que estaban acostumbrados a ver. Es decir, si volteaban a la derecha, estaban acostumbrados a que el flujo visual se moviera hacia la izquierda. A pesar de que en este mundo nuevo, o sea, en este videojuego, el flujo visual ya se estaba yendo hacia la derecha. Tenía que pasar un rato, tenía que pasar un tiempo para que en los cerebros de los ratones las señales visuales estuvieran moviéndose efectivamente hacia donde la señal visual se estaba moviendo. Es decir, los cerebros tenían que aprender que el flujo visual era distinto. Si el cerebro nada más estuviera recibiendo la información y ya, pues entonces las señales visuales en el cerebro tendrían que ir hacia donde está la señal visual en el mundo. Y Claro. lo que estaban viendo era que no, que se tardaban un rato en el cerebro agarrar la onda y empezar a poder ver lo que efectivamente estaba pasando. Es decir, que para poder ver lo que efectivamente estaba pasando, tenían que aprender qué es lo que estaba pasando. Y pues así anda, ¿no? Johnny, adentro de su cráneo, su caja negra, prediciendo cosas con la información que recibe, con el fin último de tener bienestar en el interior, a los taxis. Pero bueno, ¿cómo le hace propiamente para esto? Para entenderlo, tenemos que entender que lo que el cuerpo está recibiendo no solamente viene de afuera, está recibiendo también buena información del propio cuerpo y también hace un modelo predictivo a partir de la información que recibe de sí mismo. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos los que le mandamos las pistas a Johnny de Johnny, tenemos hambre, Johnny, necesitamos comer, o sea, ¿qué onda, güey? Ya pasaron como 16 horas desde mi última comida, tengo hambre. Y pues para el cerebro, nosotros mismos somos como parte del mundo en términos de inputs que recibe, los tampoco, como que, pues, si viene el estímulo de adentro o de afuera, él lo interpreta y predice de la misma forma, como de cómo están mis órganos internos funcionando, cómo está mi temperatura corporal, cómo está justo mis niveles de azúcar en la sangre, necesito más glucosa, que esto le manda inputs al cerebro que el cerebro también tiene que interpretar, como interpreta todas las situaciones de afuera, para darle significado y decir, güey, sí tengo hambre. O sea, sí, eso que me gruñe en el estómago es que necesitamos comer porque es un bueno, comemos. Y esto lo hace con predicciones, igual que con lo que le viene de afuera. O sea, todo lo que les acabamos de explicar de lo que viene afuera también lo hace con la información que le viene de adentro. Ujú. Y o sea, esta representación de cómo, de todas las cosas internas, o sea, eso de todo el sistema inmune, hormonas, los latidos del corazón, el oxígeno que hay adentro, la temperatura corporal, la glucosa que hay en la sangre, es decir, muchísimas cosas internas, hace el cerebro una representación y a esa representación interna de cómo nos sentimos se le llama interocepción. La interocepción, así como su definición tal cual, son estas sensaciones que en todo momento podemos sentir, que van como de lo agradable a lo desagradable y de lo sentirlo poquito a sentirlo mucho, muy simples, que no son una emoción, que justo surgen de este proceso continuo de representación que hace el cerebro de todos los sistemas internos que tenemos. De todas las sensaciones de los órganos, por ejemplo, de los tejidos, hormonas, sistema inmune, etcétera. Entonces, es digamos como la representación de muchas cosas, de todo lo fisiológico que está ocurriendo adentro del cuerpo, que se siente como bien o no bien, y poquito o mucho. Y que entonces también está basado en el pasado, es decir, en la experiencia pasada de cómo nos hemos sentido internamente pues, a lo largo de nuestra vida. Y que por lo tanto, a partir de eso, influye esa representación de cómo nos sentimos a qué es lo que hay que hacer, porque como el cerebro está diciendo, ok, si me siento como con hambre, pues lo que hay que hacer es buscar comida.
Si me siento con sed, pues lo quiere decir que mis órganos se están deshidratando, pues la acción que tiene que seguir es ir por agua. Entonces, esta representación, que es la interocepción, esta representación interna, es lo que está guiando básicamente todas las acciones de los animales y nosotros no somos excepción. O sea, piensen en todas las veces que es como de, ay, no, qué hueva, no voy a hacer esto. Eso es una señal o sea, eso viene en su génesis de que en ese momento te estás sintiendo internamente de cierta forma. De verdad que vamos de un lado a otro guiados por la interocepción. En resumen, un poco, cualquier cosa que venga de adentro o de afuera es algo que el cerebro utiliza para construir cosas y predecir otras. Pero si no hay como un modelo interno de como contexto previo, el cerebro tiene muchas dificultades para transformar estas sensaciones, bueno, no sensaciones, estos inputs que le llegan a como a la imagen mental de qué son. O sea, sin modelo interno no puedes nada, no puedes convertir las luces brillantes que ves cuando estás en un rave en como imágenes ¡Qué de lo que padre estás rave! de lo que estás viendo, que es luces de rave. No puedes interpretar que ciertas moléculas químicas que están entrando a tu nariz son el olor de algo en particular. No podrías reconocer los cambios de presión de aire dentro de tus oídos como música del rave, ¿no? O sea, estarías como de alguna manera ciego de tus experiencias, que es básicamente la incapacidad de percibir lo que no reconoces conceptualmente de manera previa. O sea, estas simulaciones que crea el cerebro son súper importantes para construir las percepciones que estamos viviendo en el presente y para guiar también nuestras acciones. No reacciona nuestro cerebro nada más, predice y construye a partir de cosas que ya vivió previamente. Y ahora vamos con las emociones, o sea, porque todo esto significa, todo lo que estamos diciendo en realidad es muy fuerte, significa que no puedes experimentar algo, sí, no puedes experimentar algo si no tienes una experiencia pasada para darle sentido a eso. Y eso es básicamente lo que hacemos durante los primeros, o sea, desde antes de nacer incluso, se están como acumulando el cerebro experiencias para dar sentido a lo que se está percibiendo de los inputs sensoriales que vienen tanto de dentro de nuestro cuerpo como de fuera. Y si no tienes ese bagaje, digamos, o esas experiencias o esos conceptos, de verdad no percibes las cosas. Ahora, ¿te late si hacemos una pequeña pausita en este momento en particular? Sí, Muy bien, ahora volvemos. ok. Entonces, ahora sí, ¿qué tiene que ver esto con las emociones? Con la nueva teoría de las emociones construidas. Pues bueno, las emociones, según esta teoría, son conceptos. Y por lo tanto, para percibir una emoción en otra persona, pero también en una misma, se necesitan experiencias pasadas y conceptos de esas emociones para sentirlas, lo cual es totalmente contrario a decir que son innatas y universales, pero totalmente contrario. Y para explicar esto, pues primero hay que entender a qué nos referimos con los conceptos cuando estamos hablando de esto, ¿no? Del cerebro y de que usa conceptos para poder percibir la realidad. Perdón. Eh, Eso se corta. Dejó de correr la ardilla, así Ah, como sí. que de repente fue como de, no. En así reguiletito Ok, cerebro. Adentro de su cajita recibe inputs, miles de señales todo el tiempo, que ya hablamos de que son ambiguas y que el cerebro como que en vez de reaccionar cuando las recibe, predice antes de que lleguen, ¿no? Busca rellenar detalles, como en el caso de las ilusiones ópticas, trata de encajar esas experiencias en como cajitas de esto ocurre así cuando esto, o sea, como en regularidades, para que sea mucho más fácil lidiar con el mundo y con los cientos de miles de inputs que estamos recibiendo todo el tiempo. Y para hacer todo eso usa conceptos que nos permiten como darle un poco de significado a todo lo que estamos percibiendo todo el tiempo. ¿Por qué hace esto? Porque sería horrible y completamente enloquecedor lidiar con todo lo que pasa todo el tiempo, incluyendo
nuestras memorias. O sea, imagínense que tenemos como un montón de percepciones y sensaciones y cosas almacenadas en nuestra cabeza de todo lo que hemos vivido en todos nuestros años. Y si el cerebro tuviera que estar revisando cada una de las memorias para ver a qué corresponde la información nueva que está recibiendo, no se daría abasto. Así como tampoco se daría abasto si procesara todos los sonidos que está escuchando todo el tiempo, ¿no? Eso lo vimos mucho en el capítulo justo de los sentidos. Y que es que nuestro cerebro economiza para que sea más fácil Vivir. vivir. Sí. Y para eso usa los conceptos. Los conceptos podemos entenderlos como una versión en punto zip de cientos o miles de experiencias pasadas que se comprimen por nuestro cerebro para poder tenerlas como de más fácil acceso. O sea, el concepto hamburguesa resume las experiencias de cientos de hamburguesas que te has comido a lo largo de tu vida. Y que ninguna Piensas, ha sido igual. Esa es claro, la cosa. O sea, si tuviera que o comenzar a revisar todas las veces que te has comido las hamburguesas y todas las hamburguesas diferentes, sería tardadísimo. O sea, no se podría vivir. no. Justo tiene un concepto de hamburguesa, donde tiene cosas que el cerebro ha puesto como de, todas las hamburguesas son como de esta forma, ¿no? Es decir, son como categorías o etiquetas que ha creado el cerebro para justo hacer sentido de la información que le llega. Entonces, cuando hay algo nuevo, que es todo el tiempo, pero bueno, cuando llega algo, una información nueva al cerebro, entonces el cerebro no se pregunta, ¿qué es esto? Sino se pregunta, ¿a qué se parece esto? Y ahí es cuando empieza a utilizar los conceptos. Es decir, lo que está haciendo constantemente es poner todo lo que estamos percibiendo en una categoría que ya existe, que son los conceptos que ya tiene. De esa manera es mucho más fácil hacer sentido de lo que está viendo a través de un concepto que ya tiene, que hacer sentido y crear nuevamente algo, ¿no? O sea, como ¿qué es esto totalmente novedoso? Entonces, bueno, las, estas predicciones, que son pues categorizaciones, em, como ya dijimos, sirven al cerebro, o sea, el cerebro las está categorizando y lo está poniendo así en estos conceptos para llevarnos a esta alostasis, o sea, que estemos chido fisiológicamente con bienestar, a que podamos tener vida tal cual. Entonces, guían las acciones, ¿no? Voy por un vaso de agua, huyo de este coche que me quiere atropellar, ¿no? Y así se va construyendo la percepción. Va, digamos, como ensamblando muchas predicciones o poblaciones de predicciones y dándole a cada una de esas predicciones cierta probabilidad basada en los conceptos que tiene a partir de todas esas experiencias pasadas. Siento que por eso hay tantas cosas de la comida vegana que son un bajón cuando te dicen es queso o es carne. Si a mí me dijeran que no es queso de nuez de la India, si me dijeran es un dip de nuez de la India, me gustaría mucho más que si Mm, estoy pensándolo como queso, o porque sea, mi no entra, cerebro, sí. no, güey, mi cerebro está esperando otra cosa porque tiene un concepto de lo que es queso, que esto le resulta como completamente chocante, ¿no? Ujú. O sea, si me lo definieran distinto, como de este es un untable, no me molestaría, sería como que rico untable de nuez de la India, pero si me dicen queso me siento profundamente decepcionada porque no corresponde a lo que mi cerebro entiende como queso, entonces no me gusta. Claro, aunque también, o sea, estos conceptos no es que estén fijos en el cerebro, No, sino que de hecho se van construyendo también momento a momento. Y eso también es lo que permite que sí haya flexibilidad cognitiva. O sea, que una hamburguesa vegetariana, yo no tengo ningún problema en aceptar que eso es una hamburguesa. O sea, claro, entra en mi concepto de hamburguesa. La entiendo y mi cerebro es como así es una hamburguesa vegetariana, ¿no? claro, Así es, y así pasa con todo, ¿no? sí, sí. A ver, pero bueno, pensándolo no en términos de hamburguesas, porque lo único que estoy logrando es tener hambre. Estamos grabando el lunes a las 11:40 de la mañana y pensar en hamburguesa ahorita sumamente contraproducente. Vayamos a un ejemplo muy claro que se ha estudiado mucho de cómo, o sea, que nos permite entender cómo los conceptos son abstracciones y que pues no corresponden realmente, o sea, no son la realidad física, no O sea, existen fuera de la mente humana. O sea, que lo que percibimos no existe fuera, obviamente tiene que ver con lo que existe fuera de la mente humana, con lo que Claro, nos llega de información, pero así tal cual lo que percibimos
Es una construcción nuestra, es una abstracción. Ok. El color es algo que percibimos a partir de luz de diferentes longitudes de onda que ven nuestros ojos y nuestro cerebro interpreta como color. Pero lo que vemos como color está influenciado por el conocimiento conceptual que tenemos de los colores. Chan, chan. Esto Chan, chan, hablamos chan. en uno, en el del azul, creo, o no me acuerdo, o no sé si es un pilón. Hablamos mucho de esto. O sea, de cómo las palabras, es decir, los conceptos que usamos o que usan las diferentes culturas, más bien, para referirse a distintos colores, realmente condicionan los colores que puede ver la gente. Y eso se ha visto en muchísimos tipos, en muchísimas investigaciones. Por ejemplo, en uno, em, lo que hicieron es que tenían a personas de Grecia, de Alemania y de Rusia, que hablaban griego, alemán y ruso. Y les mostraban una serie de figuras de manera muy rápida y les decían que buscaran el semicírculo que era gris. Entonces, este semicírculo gris aparecía siempre a un lado de un triángulo que tenía ese triángulo diferentes tonalidades de azul y de verde. Em, y luego les pedían a los participantes decir si habían visto un triángulo o si habían visto una parte de un triángulo o qué habían visto, ¿no? Al mismo tiempo que estaban buscando como el semicírculo gris. Y lo que se dieron cuenta es que las personas que hablaban griego y que hablaban ruso y que tienen en estos países palabras, o sea, como específicas para el azul clarito y el azul fuerte, es decir, no le dicen azul clarito y azul fuerte, sino que son dos colores distintos para ellos, ¿no? Son dos conceptos distintos de color para ellos. Era más probable que estas personas vieran al triángulo azul clarito, sí, que vieran al triángulo azul clarito, pero que cuando les pedían identificar otros triángulos de otros colores no los vieran tanto. Y a las personas que hablaban alemán, que no tienen como nosotros en español la distinción entre azul clarito y azul fuerte, es decir, es azul, ¿no? Nada más de diferente tono, no son diferentes colores para nosotros ni para los alemanes, no podían distinguir bien a los triángulos azules cuando pasaban como muy rápidamente. Es decir, no los veían. Esto es muy loco. Y esto se ha encontrado también en otros tipos de investigaciones, también, ¿no? Como usando el lenguaje y aprovechando que los diferentes lenguajes tienen distintos conceptos de colores. Por ejemplo, se ha visto que las personas que hablan ruso pueden distinguir mucho más rápido las tonalidades de azul que las personas que hablan inglés, justo porque tienen más palabras para las diferentes tonalidades de azul. Y que las personas que hablan griego pueden empezar a ver, o sea, empiezan a ver menos tonalidades de azul después de que llevan viviendo un tiempo en países donde hablan inglés, como por ejemplo en Inglaterra. Ok. Recapitulando, como en una suerte de Previously On, lo que acabamos de ver en este episodio, Previously On, en los primeros 40 minutos de este capítulo. Alejandra y Leonora. Alejandra y Leonora les explican cómo el cerebro puede ser visto como una maquinita que está todo el tiempo corriendo como modelos internos que controlan ciertos generadores de patrones para poder tener una alostasis, o sea, un bienestar interno. Este modelo interno que corre el motorcito cerebral, la gasolina que utiliza son experiencias pasadas que implementa como conceptos que ya vimos para no tener que estar buscando entre las miles de experiencias pasadas, pues las agrupamos en conceptos. O sea, los conceptos son representaciones cerebrales que están agrupadas y que nos permiten predecir qué va a pasar en el ambiente sensorial en el que estamos todo el tiempo. ¿Cuáles son las mejores acciones que podemos tomar en dado caso que nuestra predicción sea correcta? ¿Y qué consecuencias tiene esto para nuestra alostasis? Ese es como un resumen ejecutivo de cómo este nuevo modelo entiende que funciona el cerebro y que hace muchísimo sentido, la verdad. Pues sí, y que hay evidencia además, como hemos estado Sí, viendo. sí. Entonces, bueno, la información que no
o sea, que llega y que no cabe en la predicción, es decir, estos errores de predicción, puede hacer el cerebro diferentes cosas, como por ejemplo consolidarlo como un nuevo aprendizaje, meterlo dentro del modelo, y entonces eso cambia el estado fisiológico. O sea, es como, escuché este sonido y no muy fuerte y pienso que es que están baleando un lado de mi casa. En el momento en el que veo nueva información, que es el fuego artificial, la luz, o sea, literalmente el cuerpo se siente mejor. Hay un cambio fisiológico gracias a que se corrigió el error de predicción. Entonces, una vez que este error de predicción se minimiza, lo que ocurre, digamos, en lo que estamos experimentando es que estamos percibiendo la experiencia tal cual. Ok, ya la experiencia no es como están baleando lo de mi casa, sino estoy experimentando este fuego artificial. Es más, qué padre se ve. Ujú, ujú, ujú. Entonces, la predicción explica el cambio en los eventos sensoriales, es decir, en lo que estamos sintiendo, y dirige las acciones. Ya no tengo que huir o hablar al 911, sino más bien me puedo sentar aquí tranquila a ver los fuegos artificiales. De esta manera, el cerebro, lo que les estamos diciendo es que usa las experiencias pasadas para construir conceptos, y esos conceptos que se adecúen a la situación, y eso es lo que está guiando las acciones, eso es lo que está guiando nuestro comportamiento. Y lo hace, pues, o sea, eso es lo que hace el cerebro, esa es la función del cerebro, lo hace todo el tiempo, y todo el tiempo cualquier acción que estemos haciendo está guiada por este proceso que acabamos de explicar, en el que además está incluido un modelo interno de cómo nos estamos sintiendo, es decir, de que es al final para lo que lo está haciendo el cerebro, para tener un balance y que podamos vivir y reproducirnos, que es lo que le interesa. Claro. O sea, básicamente nuestro cerebro construye conceptos y crea categorías para identificar los inputs sensoriales. A partir de eso, infiere una explicación causal de qué los ocasionó y crea un plan de acción sobre, bueno, ahora que entiendo esto, ¿qué demonios voy a hacer? Lo que es muy bonito es que hace lo mismo con las emociones. Cuando este modelo interno crea un concepto de emoción, la categorización que crea resulta en una emoción particular. Esto está Es muy aquí bueno. donde, claro, es aquí donde todo lo que íbamos explicándoles de Johnny tiene sentido con lo que estábamos platicando el capítulo pasado. O sea, nuestro cerebro construye significado al anticipar, predecir y ajustarse a sensaciones que está recibiendo y las categoriza para que podamos de alguna manera entenderlas dentro de una circunstancia particular y hacerlas significativas basándonos en experiencias previas. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando en nuestras experiencias pasadas de alguna emoción como felicidad, de ay, no son fuegos, no son disparos, son fuegos artificiales, cuando estas experiencias pasadas de una emoción en particular se usan para categorizar las sensaciones que estamos recibiendo en un momento en particular y guiar las acciones que debemos tomar en consecuencia, entonces es que uno experimenta o percibe esa emoción. Hemos vivido muchos momentos muy bonitos de ver fuegos artificiales que nos han causado felicidad. Entonces, cuando nos damos cuenta que lo que estamos experimentando son fuegos artificiales, vamos, gracias a todo este concepto que tenemos creado previamente, a experimentar felicidad una vez más. O sea, en pocas palabras, este modelo que está diciendo es que las emociones se construyen basándose en lo que es el modelo que está haciendo internamente, digo, el modelo que está haciendo el cerebro de lo que está experimentando internamente, o sea, de esta interocepción, de cómo nos sentimos de manera general por dentro, y el contexto, la información que hay afuera. Por eso, lo cual tiene mucho sentido, porque por eso, por ejemplo, no sé, a mí me pasa mucho que me enojo, ya cada vez menos la verdad, pero que me enojo cuando tengo hambre. Uf, Em, clásico. pero muy caña. Es que además no le pasa a todo el mundo, me he dado cuenta, porque además me enojo más. Es como, ¿cómo ustedes no me están comprendiendo? O sea, que no le pasa esto a todo el mundo. Y me he dado cuenta que no le pasa a todo el mundo. Sí a mucha gente, ¿no? Pero sí, pero no a todo el mundo, como por ejemplo a mi pareja. Pero entonces yo he aprendido a que una sensación interna que se siente de cierta forma que es mucha hambre y que es muy desagradable justo, o sea, que de verdad lo siento, lo experimento de forma muy desagradable, no necesariamente me tiene que llevar al enojo. O sea, no es enojo.
Es como, ah, no, no estoy enojada, estoy reaccionando de esta forma porque tengo hambre. Y entonces como que respiro 3 veces y prevengo, ¿no? Eso. Creo que también pasa mucho como, por ejemplo, a niños chiquitos que de repente expresan literalmente así con palabras, no sé si me siento triste o si estoy enojado. Quienes tengan Bendy sabrán esto. O sea, van y preguntan a sus papás, no sé cómo me siento, no sé si es felicidad o si es no sé qué, o sea, de verdad, y entonces los papás les ayudan y les dicen, ah, yo creo que lo que tienes es que estás asustado porque acaba de pasar esto. Y eso además empieza a ayudar a las Bendis a decir, ah, cuando pasa esto en el mundo y yo me siento internamente de esta forma, eso es susto. Y la próxima vez que eso pasa, su cerebrito dice, ah, sí, ya lo reconozco y esto es susto, más bien. Entonces sí tiene mucho sentido, pero no nada más es que tenga sentido este modelo, sino que sí hay cierta evidencia de eso. Y mucho de esa evidencia es la que revisamos en el capítulo anterior. O sea, de que si le vas quitando los conceptos a la gente cuando están reconociendo emociones en otras personas, o sea, en fotos o cosas así, ¿no? Que ya no les das la historia, que no les das lista de palabras, que ya ni siquiera les pones palabras en absoluto, o que haces que las palabras dejen de tener sentido, cada vez menos las personas son capaces de percibir correctamente las emociones en otros. También estuvimos hablando de toda la evidencia que existe, de que no hay huellas fisiológicas únicas, ni fisiológicamente ni en el cerebro para cada una de las emociones. Y que, o sea, cuando le pones como una carita a alguien de enojado, pues en realidad más bien enojado puede verse de muchas formas diferentes y sentirse también muy diferente en una misma persona, incluso. O sea, cuando alguien te dice estoy enojado, probablemente sí se sienta similar a las otras veces que está enojado y por eso lo está conceptualizando así, pero no se siente exactamente igual. Ahora, hay evidencia también de que los mismos circuitos neuronales son responsables de diferentes emociones. Y no solo de diferentes emociones, pero también de pensamientos y sensaciones de cuerpo que son pues, muy diversas entre sí. Y esto lo vieron en un estudio usando, obviamente, porque no lo harían así si es lo mejor del mundo, resonancia magnética funcional. Eh, Estudiaron a gente para ver si cómo funciona su cerebro mientras se activa según 3 estados mentales diferentes. Uno es el estado mental de las emociones, otro pensamientos y otro sensaciones. Y la manera en la que estudiaron esto fue metiéndolos como en un escenario que les pedían que crearan en sus cabezas a partir de escenarios sensoriales que eran como muy sugerentes de estas 3 categorías de estados mentales. O sea, que les iban a hacer que percibieran emociones o pensamientos o sensaciones. La cosa funcionaba así. A los participantes los ponían a escuchar sobre escenarios que eran así como súper vívidos y como con muchos detalles sobre situaciones desagradables. Y les pedían crear una conceptualización de esos escenarios en el que experimentaban cada una de las situaciones como un estado corporal, como que describieran su latido cardíaco, cómo se sentía tocar un objeto, lo que veían, lo que olían, si era desagradable o agradable, bien como emociones, o sea, que te despierta esto, enojo, miedo, o como pensamientos. ¿Qué harías en este caso? ¿Harías un plan? ¿Qué reflexión obtienes de esto? O sea, como que a partir de cierto cuentito desagradable que les contaban, les pedían que experimentaran sensaciones, emociones o pensaran en algo en particular que eso les despertaba, mientras les medían su cabecita con resonancia magnética funcional. Por ejemplo, estas historias que les decían, que se imaginaran o que pensaran o que sean un plan de acción o que evocaran la emoción que sentirían si estuvieran viviendo esto, eran, estás andando en bicicleta en el parque y no traes casco. Y entonces de repente tu llanta de adelante se cae en un hoyo y o sea, pues te caes, te vas hacia adelante, tu cabeza choca contra la superficie de concreto y puedes sentir sangre que está cayendo a través de tu rostro. Eso les decían, ¿no? Entonces, a partir de eso les decían, ¿qué emoción o emociones sentirías? ¿Qué reacciones físicas tendrías? ¿Y qué pensamientos habría en esta situación? Son 3 tipos de estados mentales distintos, o sea, son 3 tipos de, pues sí, de cosas distintas en teoría, ¿no? Pensamientos, reacciones físicas y emociones. Pero entonces, cuando se ven los resultados, lo que se ve en las resonancias magnéticas es que
los circuitos neuronales de cuando la gente está pensando qué estaría pensando en esta situación, qué estaría sintiendo corporalmente y qué emoción estaría teniendo, están mezclados, o sea, en realidad son los mismos. En todos, en pensamientos, sensaciones de cuerpo y en emociones, están involucradas todas las redes o sea, todo el cerebro, en realidad, ¿no? La red neuronal por defecto, el sistema límbico, los sistemas de los diferentes sistemas de atención, o sea, todo el cerebro. En diferentes, o sea, en diferentes proporciones, no es que todos sean iguales, pero sí todas, en todos, ¿no? Em, es decir, que la evidencia de este estudio es que las emociones, los pensamientos y las sensaciones corporales, aunque las experimentemos subjetivamente como distintas, o sea, como un pensamiento no es una emoción no es un pensamiento, utilizan las mismas estructuras neuronales. No hay especificidad para diferentes estados mentales y mucho menos para diferentes emociones específicas. O sea, como que todo es lo mismo que experimentamos subjetivamente como si fuera distinto, se siente como si fuera distinto, pero en para el cerebro, Me da igual. todo es más o menos igual. Ajá. Y lo que está como sugiriendo esto es que las emociones no es que estén localizadas en un lugar particular del cerebro, sino que como cualquier estado mental son cosas que el cerebro va creando. Y también apunta a que ciertas cosas que tenemos como muy claro que no son las mismas, o por lo menos pensaríamos que no son las mismas de manera intuitiva, como nuestra cognición, o sea, nuestros pensamientos, nuestro estado del cuerpo, es decir, nuestra interocepción, nuestros conceptos, percepciones, sensaciones, etcétera, como que pensaríamos que son diferentes fenomenológicamente, o sea, que las experimentamos como cosas distintas, pero la realidad es que neurológicamente son súper parecidas. O sea, en el cerebro se registran más o menos igual, como que concepto igual a emociones en todos los fines prácticos de lo que está pasando dentro de nuestro cerebro y que por lo mismo las emociones también tienen que ver con cómo experimentamos al mundo y con cómo pensamos. Y esto entonces tiene también implicaciones en cómo cosas que no estamos entendiendo normalmente como emocionales, como el lenguaje, tienen todo que ver con las emociones, porque son parte como del mismo como funcionamiento cerebral. Que esto, pues justo es totalmente contrario a la teoría clásica de la emoción, en donde sí o sea, en donde lo cognitivo es distinto completamente a lo emocional, ¿no? Están como por separado. Bueno, ya pues muchísimo de cómo se ha conceptualizado la ciencia desde Descartes. Sí, claro. Sí. Entonces, a ver, hay evidencia, por ejemplo, del rol que tiene el lenguaje, o sea, más evidencia para esta teoría de la emoción construida, el rol que tiene el lenguaje en percibir la emoción. En un experimento que se hizo, lo que hicieron es ver cómo cambiando la accesibilidad de una palabra relacionada con una emoción, cambiaba también la percepción de la emoción, es decir, se sentían las emociones distintas. Para esto se usó una técnica que se llama la asociación semántica, que es algo que ya les contamos en el capítulo pasado. Es decir, se ponen a personas a categorizar emociones, pero con palabras. Nada más que una palabra la tienen que repetir y repetir y repetir y repetir. Por eso es saciación semántica. O sea, se hartan semánticamente de esa palabra. O sea, es como repite ira 30 veces, repítela ahora otras Ira, 30 veces ira, más. ira, ira. No lo voy a Ira, hacer ira. ahorita. Ira, ira, Ajá. ira. Oh, Y sí. luego les ponían caritas de personas que en teoría bueno, que estaban experimentando diferentes emociones para reconocer la emoción de ira y ya no la reconocían. O sea, había conceptualmente o sea, había perdido sentido conceptualmente por estar repitiendo la palabra tanto, y como ya no tenía sentido conceptualmente, no podían reconocer la emoción en otras personas. O sea, esto da de alguna manera evidencia, por más preliminar que sea, de que las palabras que reflejan emociones sí participan en la construcción de conceptos emocionales de nuestra cabeza. De tal forma que si una palabra que está relacionada con una emoción ya no te hace sentido, entonces tu cabeza es como de, ya no entiendo muy bien qué está pasando aquí en esta emoción. Y que es súper interesante, sobre todo cuando lo sumas a otros estudios, en donde se ve, por ejemplo, que la gente siente una emoción en particular, o sea, enojo, miedo, etcétera,
cuando hay como ciertos afectos primarios, Que es la interocepción. que es la interocepción, más un conocimiento conceptual de la emoción, o sea, que sepas qué emoción, a qué corresponde, digamos, lo que tienes que estar sintiendo. Pero no nada más la interocepción, es decir, no nada más lo que se siente adentro, que eso es lo súper interesante. Este me encanta, la verdad, este según yo sí es así como wow. A esto lo que hicieron es que a personas, hicieron varios grupos de personas, ¿no? Pero bueno, a un grupo de personas los pusieron, em, les dieron conocimiento conceptual de cierta emoción, que en este caso era miedo, y de enojo también. También bueno, más bien a un grupo les dieron conocimiento conceptual de miedo, a otro grupo les dieron conocimiento conceptual de enojo, contándoles historias, ¿no? Y diciéndoles cosas como de, ay, aquí la gente sentía mucho miedo o aquí la gente sentía mucho enojo. Y a otros, a otro grupo de personas, no les dieron ninguna información. Y luego les pusieron a inducirse justo un estado corporal particular. Eso lo hicieron a través de música, es decir, les ponen como, se sabe que pues diferentes músicas, pues justo te crean una sensación corporal interna específica, bueno, particular. Em, la que estaban tratando de evocar en las personas, esta interocepción, era desagradable. O sea, les ponían música que hace, que se sabe que hace que las personas empiecen a experimentar como una sensación, como sí, como cuando te sientes inquieto, ¿no? Como, sí, desagradable, no chido. Como yo cuando entro a un Bershka. Tú y todos. No sé, porque supongo que a la gente sí le sirve y por eso compran ahí, pero bueno. ¿Cómo? Pues, güey, para comprar todo lo que puedas para irte lo antes posible de ese infierno de tecno, güey. Y entonces les ponían después una fotografía en la que la fotografía estaba mostrando a dos hombres teniendo una conversación. Uno de estos hombres, bueno, y tenían como caras particulares, pero además también se les veía el cuerpo. Entonces, uno de estos hombres tenía como, parecía que estaba teniendo una reacción típica de miedo. O sea, por ejemplo, tenía los ojos así como muy abiertos, las manos estaban como haciéndose para atrás y él estaba haciéndose para atrás también, ¿no? Como la espalda. Y el otro hombre con el que estaba platicando tenía un comportamiento como típicamente de enojo. O sea, sus ojos estaban, o sea, como que estaba frunciendo el ceño, sus manos estaban como agita el puño fuerte y estaba haciéndose para adelante. Entonces, eso es lo que veía. Al grupo de personas que les condicionaron para sentir miedo, les contaban la historia de lo que estaba ocurriendo en esa foto como si fuera de miedo, es decir, a partir de el punto de vista de la persona que estaba sintiendo miedo. Y al grupo de personas que les condicionaron a sentir enojo, se les contaba la historia a partir del punto de vista de la persona que estaba sintiendo enojo. Y luego había otro grupo que no les contaba ninguna historia, o sea, nada más les enseñaban la foto, ¿no? Les ponían la música y luego les preguntaban, les hacían llenar un cuestionario en el que es un cuestionario que se usa para ver qué tan audaces son las personas, o sea, como qué tanto se atreverían a hacer una cosa riesgosa. O sea, por ejemplo, em, si andarías en bicicleta sin casco, ¿no? O qué tan chido se te haría como de repente ponerte unas borracheras todo el tiempo. Y las personas que habían sido condicionadas para sentir miedo significativamente respondían con más miedo a esto, es decir, que no harían esas conductas mucho más que o sea, o más bien, respondían que no las harían mucho más que las personas que se les primió, se les indujo a sentir el enojo. A pesar de que la sensación interna era la misma por la música que les habían puesto. Ahora, si todo esto corresponde, como podríamos pensar que sí, a que las emociones son cosas que nuestro cerebro construye a partir de cuestiones que ha vivido en el pasado y a conceptos que ya tiene formados dentro de pues, su cabecita, tiene que haber alguna forma de capitalizar sobre ello. O sea, Sí. podemos usar este conocimiento para nuestro beneficio, porque, porque sí, que querría decir que todos los aspectos de nuestras emociones son maleables y son flexibles y que no somos víctimas de algo que está como muy primitivamente tatuado dentro de nuestro cerebro que no se puede mover
y que pues si es enojo y se activa la parte del cerebro del enojo, pues ya fue y vas a estar enojado porque eso es lo que tu cerebro dicta que tienes que estar porque ese circuito neuronal se activó. No, no. Al parecer, si todo esto es real, tenemos mucho más control de nuestras emociones de lo que hubiéramos pensado de otra forma. O sea, no es una reacción la emoción nada más, no es algo que te Mm, pasa y se apodera de ti, sino que más bien es algo que tu cerebro está construyendo y por lo tanto podrías hacer, es diferente que tu cerebro lo esté, o sea, entenderlo como que tu cerebro lo está construyendo a algo que nada más pasa, ¿no? Ahora, claro. esto no se trata, o sea, ni es tan fácil, ni tampoco se trata como de, merezco la abundancia y entonces ya no voy a estar triste, voy a estar feliz y quiero estar feliz, ¿no? O Y ya como no un quiero sentir switch. miedo. Ajá, Ajá. sí. Sino más bien, ¿de qué puede, o sea, si se sabe que tus experiencias pasadas están condicionando lo que estás percibiendo en el presente, ¿cómo le puedes hacer para vivir una vida que estés como haciéndote una biblioteca de experiencias más chidas para reaccionar mejor automáticamente, porque en realidad es automático, no es una decisión, en el futuro? O sea, como de hackearlo de esa forma. Ojo y disclaimer, sí, 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 porque no, Bliss que no se interprete como tal. Esto puede ayudar a lidiar con un poco los malestares del día a día. O sea, si de repente es como de, oh, qué trafical, estoy como, ah, qué harto estoy, O como ¿no? yo con mi hambre. O como tú con tu hambre. Como yo cuando me da sueño, que es como de, y me da como que me berrincho, ¿no? No, no, no sirve como un sustituto para ningún tipo de tratamiento psicológico en caso de que alguien padezca ansiedad, depresión, que tenga cambios de humor muy serios, que esté medicada para algún tipo de desbalance químico en el cerebro. O sea, esto no sustituye el cuidado de la salud mental que se pone en manos de profesionales. Ayuda para lidiar con algunas cositas del día a día, pero no es como de, ay, pues ya me libré de ir a terapia. No, no va por ahí. Nada más ese disclaimer, por favor, que lo tengan súper claro. Sí. Entonces, a ver, primer hack, cuidar del cuerpo de manera física. Porque, a ver, si lo que estamos viendo es que la teoría de las emociones construidas, una de las cosas en las que se basa el cerebro para construir la emoción es el estado o sea, es la interocepción, el estado fisiológico, el modelo Interno. de lo que está, sí, de lo que se está sintiendo internamente. Entonces, si en general te sientes mejor internamente, o sea, si tu salud física es mejor, pues con eso digamos que se disminuye la probabilidad de que o sea, de que el cerebro construya un modelo de que hay algo mal en el mundo y de que por lo tanto tienes que sentir miedo para poder huir de eso malo que está en el mundo, por ejemplo. Y de que más bien entonces se construyan emociones positivas en vez de negativas. Para esto, pues, no sé, dormir mejor, Come bien. ejercitarse, o sea, las cosas como muy básicas para mantener la salud del cuerpo físico y un estado interoceptivo agradable, que es la base de emociones agradables. ¿Te fijas como en un montón de mandarax la respuesta siempre es come bien, haz Duerme bien. ejercicio y duerme bien? Sí. Siento que es como la respuesta a un montón de cosas. Pero bueno, la segunda es un poco menos obvia y un poco más como proactiva que en el sentido de pensamientos. O sea, lo que se sugiere que uno haga para tener emociones más positivas es cultivarlas. O sea, como que agarres como si tu cabeza fuera una maceta y le plantaras semillitas de emociones que quieres tener en el futuro, así. O sea, si sabes que tu cerebro usa tus experiencias pasadas para darle sentido a tu presente, entonces trata de cultivarle emociones positivas hoy para que tu cerebro recurra a ellas para construir nuevas emociones el día de mañana. Tal cual. Ujú. Lo cual también explica por qué hay como que gente más feliz en general y gente no feliz en general también, ¿no? Y tiene sentido porque pues lo que estás haciendo es como recablear tu cerebro. O sea, estás haciendo que cree nuevas conexiones que le van a hacer más fácil accesar a estas emociones positivas en el futuro. O O sea, sea, por no como ejemplo, que, no como Switch, no, no, estoy triste, pues ahora, como ya he sido feliz, voy a ser feliz inmediatamente. Pero cuando empiezas a sentir una emoción negativa, como tristeza o frustración, puedes ver cómo de alguna manera puedes recurrir a otras cosas más positivas, como gratitud o como que te impresiona y que te genera como algún tipo de admiración. O sea, no es de triste a feliz, pero darle de alguna manera la vuelta
y transformar esas emociones negativas por algo un poquito más positivo. O sea, es como ver las cosas diferente, ¿no? Sí. Sí, tal cual. Entonces, eso se va haciendo, o sea, si las emociones son construidas basadas en el pasado, pues digamos que el pasado se empieza a volver más rico en patrones de emociones positivas en vez de en patrones de emociones negativas. Em, no sé, empieza a llover y entonces llover siempre causa, ¿no? Te causa mucha frustración porque el tráfico y y así. Entonces te das cuenta, ok, bueno, ¿qué podría ahorita ver de forma diferente para que esa frustración pues se aligere un poco? Bueno, pues huele rico, ¿no? O Mm. sea, y eso, o sea, y lo puedo notar y eso me da como, pues, tantita alegría, ok, ¿no? Entonces eso ya es una experiencia que se queda como guardada en tu cerebro, de manera que una siguiente vez, igual y ya no tengas que hacer tú el ejercicio así como de, ay, la frustración, la alegría, sino simplemente de repente llueve y la emoción predominante es alegría porque está oliendo rico y no frustración porque el tráfico y ta. Ayuda a conocer cosas nuevas y entender el mundo desde distintas perspectivas a la que normalmente estás tú acostumbrado, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando viajas a un país que es muy distinto al tuyo y conoces las formas de vida de otras personas en otras latitudes, te expones a nuevas formas de satisfacer, por decirlo de alguna manera, las necesidades humanas que a lo mejor te sirven a ti para satisfacer las tuyas en un futuro, ¿no? O sea, como quizás si vas y visitas una zona de India que sea súper vegetariana y te das cuenta que estuviste comiendo 2 semanas una dieta vegetariana que no solamente estaba súper deliciosa, sino que te cayó súper bien al cuerpo y tu digestión está funcionando perfecto, a lo mejor en tu vida saciarás tus necesidades alimenticias con menos carnita, porque ya te diste cuenta que otras alternativas son posibles. Lo mismo, pero en el caso también de cómo ven las personas en otras latitudes el mundo. O sea, como hay gente que es muy feliz con menos posesiones y objetos que el capitalismo occidental nos hace pensar que son las únicas que nos traerán felicidad. Entonces, si vas y experimentas la felicidad de otros que tienen como mucho menos, como menos apego a cosas materiales, a lo mejor te das cuenta que tú puedes también llegar a la felicidad de esa manera, ¿no? Y que son experiencias muy ricas que a lo mejor tú no hubieras tenido solo. Y que eso además puede ser no nada más viajando, sino también puede ser viendo un documental, leyendo, o sea, teniendo conocimiento de qué hacen otras culturas en ciertas situaciones. Que a mí, por ejemplo, eso me pasa mucho cuando veo cómo toman la muerte en diferentes culturas, o sea, Mm, como los funerales y así. Para todo el mundo es triste, pues eso es cierto, ¿no? Pero no se vive de la misma forma. O sea, no en todas las culturas es así como que hay gente llorando y dándose golpes a un lado del féretro, para algunas sí, ¿no? Es decir, claro. el cómo se experimenta eso te puede dar a ti un enriquecimiento conceptual, de manera que cuando lo experimentes, tu cerebro tenga más opciones para experimentar diferentes cosas, no nada más como la que estabas cableado por tu cultura desde chiquito. Claro. Ahora, otro es que no te vayas con la finta de que si tienes una mala sensación interna, quiere decir que todo en el universo está mal y no hay manera de salir de ahí. O sea, cuando te empiezas a sentir mal, una cosa que ayuda mucho es deconstruir esa emoción en pequeñas partes, en vez de que la sensación te sobrecoja y sientas que no hay manera de salir de ahí. Por ejemplo, cuando tienes la ansiedad como tal, si te pones a pensar qué está pasando en tu cuerpo a partir de la ansiedad, le quitas un poquito del poder emocional que tienes sobre ti. O sea, por ejemplo, dices, ¿qué me está pasando físicamente? Estoy súper tenso del cuerpo, mi corazón está en muchísima taquicardia, estoy apretando la mandíbula y me duele muchísimo, entonces me duele también la cabeza. Si te das cuenta de cada una de estas partes, pues ya no es como de tengo una losa gigante encima de mí, que es la ansiedad, sino que es como de, ay, son un montón de sensaciones físicas súper incómodas, que si veo como por separado, pues ya las viví antes y se quitan y le quitas como mucho poder. Puedes concentrarte, como Alita nos enseña en el taller de mindfulness, a tener sensaciones de distintas partes de nuestro cuerpo e identificar qué estamos sintiendo y qué es lo que está pasando en cada una de ellas, ¿no? Y esto pues de alguna manera como que le quita peso a todo lo demás y hasta a lo mejor nos puede guiar también a solucionar ciertas cosas. O sea, por ejemplo, si te estás sintiendo como muy mal, quizá no de ansiedad, pero que tu cuerpo se siente horrible y tratas de ver por qué,
pues a lo mejor te das cuenta de que justo te estás sintiendo del demonio porque tienes hambre, o porque te faltó dormir, o porque estás deshidratado. Y si tomas cartas en el asunto, pues te vas a sentir mejor también. O sea, como que ayudar a entender qué constituye y construye esta emoción malévola gigante en sus partes pequeñas, te puede ayudar a resolverlo. Que así es como yo le hice lo del hambre, ¿eh? O sea, es que de verdad no saben cómo me ponía de malísimas, que me estaba causando problemas, o sea, problemas con las personas a mi alrededor, me refiero. Y no es que ya lo tenga totalmente resuelto, pero sí es como ahorita esta sensación muy desagradable que tengo, es una sensación muy desagradable y ya. O sea, y sí, tengo que, o sea, y no es que se empiece a sentir mejor la sensación, pero ya no construye en mí en todas las ocasiones la emoción del enojo, sino nada Claro, más es como, solo me estoy sintiendo muy mal y no voy a hablar en este momento porque si hablo, seguro voy a decir cosas enojadas, ¿no? claro. Mejor voy a buscar qué comer. Otra es, mueve tu cuerpo. Si estás metido en un loop de malestar muy tremendo y no estás pudiendo usar los hacks anteriores para interrumpirlos de manera consciente, usa tu cuerpo para moverte. Sal, camina. Si tienes una bici, súbete a la bici tantito. Si tienes Estírate, pesitas, levantas las pesas. O sea, haz algo que mueva tu cuerpo y de esa forma como que se, se, recalibras. se cambia la interocepción, tal Sí, cual, ¿no? O sea, pasa algo diferente dentro de tu cuerpo y se como cambia que la le pones, interocepción. como que le pones reset. Ajá. Y entonces pues como que se balancea y dejas de sentirte tan mal como te sentías originalmente. Y finalmente, tener más palabras, o sea, tener más vocabulario emocional, que es raro, pero sí funciona, se ha visto que funciona en estudios. O sea, hay evidencia de una cosa que se llama granularidad emocional, es decir, que puedas sentir más emociones, ¿no? Que tus emociones sean más ricas, que las experiencias emocionales no nada más sean tristeza, enojo, felicidad y miedo, sino que en la felicidad haya arrobamiento, dicha, serenidad, ¿no? Es decir, hay que mientras más aumentes lingüísticamente tu vocabulario respecto a las emociones, eso está correlacionado con que aumenta también las emociones que sientes, o sea, la granularidad emocional que tienes. Y que entonces tu cerebro puede identificar con más precisión lo que está pasando y entonces no caiga siempre en las mismas, ¿no? Y el enojo no sea siempre enojo, sino, ahorita me siento más bien inquieta, ¿no? O me siento incómoda, o me siento molesta. Esto se ha visto en estudios, por ejemplo, en el que las personas que tienen más granularidad emocional van al doctor menos, usan menos medicamentos y además cuando se les hospitaliza por menos días. En contraste, las personas que tienen menos granularidad emocional tienden a experimentar más depresión, más ansiedad, más desórdenes de la alimentación, desórdenes de bipolaridad y en general como más sensaciones asociadas a la ansiedad y la depresión. Y se ha visto justo que el tener más palabras, o sea, y eso funciona, por ejemplo, si vas y buscas estas palabras que existen en otras culturas y en la nuestra no, de ciertas emociones, como el Schadenfreude, Me encanta. que a mí Sí, también me encanta. lo vivo un Exacto. montón. Ajá, pero lo vives a partir de que conociste qué es eso. O sea, Claro. porque si, ajá, si no antes era como, nada más me da como gusto. Pero si ustedes no saben qué es eso, es la sensación que te da de felicidad cuando a alguien más le va mal. Y es una emoción en alemán. Ujú, Ujú. sí. Entonces, si vas y buscas conceptos emocionales que tienen otras culturas y empiezas como a conscientemente decir, en esta situación yo me estoy sintiendo así, eso te va dando más granularidad emocional. Y pues ya, con eso terminamos. Hoy estuvo bien largo, entonces muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si lo hicieron, ojalá que estos hacks les sirvan para algo. Y si quieren enterarse de cómo nuestra interocepción define un poquito cómo vemos el mundo, por favor visiten en este momento patreon.com/mandarax y háganse Patreons, que es nuestro programa de mecenazgo y que les da acceso a contenido exclusivo que empieza ahora que terminemos y nos despidamos de los que no son Patreons. Está súper interesante esto de que la interocepción hace que veamos el mundo de cierta manera, porque, o sea, tipo, meten a más gente a la cárcel solo porque los jueces se sienten con más hambre.
Tú serías al parecer un excelente juez en ese Después de comer, sentido. después de comer. Pero bueno, se los contamos en el pilón. Sí. Gracias a los demás. Gracias. Bye. Dios.